Entonces, vamos a estudiar la propiedad arquimediana, ¿sí? Esta propiedad es un derivado, como les decía, del axioma de completez. ¿Y qué es lo que dice o qué es lo que enuncia? Bueno, dice que el conjunto de los naturales, ¿sí?, no está acotado por arriba en R. ¿Ok? Entonces, sabemos que el conjunto de los naturales sí está acotado por abajo, ¿sí? Puesto que los naturales tienen un elemento mínimo, que es el 1. Pero el conjunto no está acotado por arriba. Yo sé que podría parecer como que algo medio intuitivo, pero pues en realidad la demostración se deriva del axioma de completez, ¿sí? Y vamos a demostrarla por contradicción. Entonces, si el conjunto está acotado por arriba, entonces por el axioma de completez tendríamos un supremo, ¿sí?, o una mínima cota superior. Entonces el supremo del conjunto, pues digamos de n, ¿ok? Esto significa que bueno, esto significa, dado que es la mínima cota superior, pues que m sería mayor que todos los naturales que pertenecen al conjunto. ¿Ok? Entonces tendríamos un número que es mayor a cualquier elemento que pertenezca a los naturales. Bueno, entonces, como m es la mínima cota superior, o sea, es la más pequeña de las cotas, ¿sí? Esa palabra me da risa, cota. Pero bueno, es la más pequeña de las cotas, entonces m menos 1 no es una cota superior del conjunto, ¿sí? Evidentemente, si m es la más pequeña de las cotas, pues cualquier cosa menor a m no va a ser parte del conjunto de la cota superior, ¿ok? Entonces existe un elemento en los naturales, ¿sí?, llamámosle n su índice 0, existe un elemento en los naturales tal que este elemento tendría que ser mayor a n menos 1, ¿sí? Puesto que m no pertenece a las cotas, entonces tendría que ser, o tendría que haber por lo menos un número natural que fuera mayor a este elemento, ¿sí? Pero entonces n0 más 1 tendría que ser mayor a m, ¿sí? Y n0 más 1 pues pertenece a los naturales, ¿sí? Esto de aquí es entonces la contradicción, lo cual contradice que m sea el supremo del conjunto de los naturales, ¿sí? Entonces, si nosotros planteamos la existencia de un supremo o de una mínima cota superior, encontramos que esto se contradice porque entonces siempre podríamos encontrar un número natural mayor a esta cota, o mayor a este supremo, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que el conjunto pues no está acotado por arriba, ¿sí? Entonces les digo, parece muy intuitivo, pero en realidad la demostración proviene del axioma de completez. Perdón. ¿Está claro esta parte? Y la demostración pues en realidad es sencilla. Lo interesante aquí es que la propiedad arquimediana tiene ciertas equivalencias. Entonces, al enunciar nosotros esta propiedad, también se cumple lo siguiente. Tenemos que para cada z que pertenece a los reales, ¿sí?,
existe un elemento en los naturales tal que n es mayor a z. ¿Sí? En otras palabras, no importa qué número real podamos nosotros proponer, siempre va a existir un número natural mayor a n. Lo siguiente también es un derivado de la propiedad arquimidiana, que dice que para cada x positiva y para cada, bueno, y para cada y que pertenece a los reales, ¿sí? Existe un número natural que pertenece, bueno, un n que pertenece a los naturales, tal que n por x es mayor a y. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, si nosotros proponemos un número natural que pertenece a los reales, siempre vamos a encontrar un múltiplo positivo mayor a él. Y la otra equivalencia que tenemos es que para cada x positiva existe un número natural tal que 0 es menor a 1, 0 menor a 1 sobre n menor a x. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, siempre vamos a poder nosotros proponer un número racional que sea positivo, pero menor a cualquier número positivo, a cualquier número real positivo. ¿Sí? Entonces, y que tenga la forma precisamente de 1 sobre n, que es la forma específica que estamos buscando. Entonces, estas equivalencias o la demostración de estas equivalencias la podemos hacer como por transmitividad, ¿sí? Demostrando la primera de ellas podemos llegar a demostrar la tercera. Entonces vamos a ver cómo quedaría esta demostración. Primero que nada, vamos a demostrar el inciso A también por contradicción, ¿sí? Entonces, si el inciso A, voy a ponerlo así, si el inciso A es falso, ¿sí? Si el inciso A es falso, que aquí lo que nos dice es que para cada número que pertenece a los reales existe un natural que es mayor a todos ellos, o mayor a cualquiera de ellos, pues. Entonces, si esto es falso, quiere decir que para algún elemento que pertenece a los reales, ¿sí? Tendríamos un elemento n que fuera menor o igual a n. ¿Sí? Para todo n que pertenece a los naturales. Entonces, básicamente, si el inciso A fuera falso, entonces quiere decir que no tendríamos un número natural mayor a cualquier entero, a cualquier real, sino que habría un real que fuera mayor a cualquier número natural. ¿Sí? Entonces, si esto se cumple, o más bien, si nosotros proponemos esto, pues contradice la propiedad arquimidiana, ¿sí? O sea, en otras palabras, esto que estamos enunciando sería como proponer que existe un supremo para los naturales, o que los naturales estuvieran acotados por arriba. Y nosotros sabemos que eso no es cierto, ¿sí? Por lo tanto, bueno, la propiedad arquimidiana implica el inciso A, ¿sí? Quiere decir que para cualquier número real existe un número natural que es mayor a él. Bien, ahora ya sabemos o ya tenemos como válido el inciso A. Vamos a ver qué sucede con el siguiente inciso, con el inciso B. Entonces, ahora sea z igual a y sobre x, ¿sí?
Vamos a ver el inciso B, que dice que para cada número positivo y para cada número y para algún número real y existe un número natural tal que nx es mayor a y. Entonces, este número sería un número real y lo podemos definir, ¿sí? Lo podemos definir porque sabemos que x es positivo, ¿sí? O sea, es distinto de 0, ¿vale? Entonces proponemos esto de aquí, z igual a y sobre x. Entonces, por el inciso anterior, por el inciso A, existe un número natural tal que n sea mayor a y sobre x, ¿sí? Pero, como x es positiva, tenemos que n por x es mayor a y. Y entonces demostramos también el inciso B, ¿sí? Y ahora, teniendo los incisos A y B como válidos, vamos a pasar a el inciso C. O sea, estos dos incisos anteriores implicarían el inciso C. Entonces, si hacemos que y sea igual a 1, ¿sí? Tomado de este inciso anterior, si hacemos que y sea igual a 1, entonces nx sería mayor a 1, ¿sí? De tal forma que sí, x sería mayor a 1 sobre n, ¿sí? Pero como n pertenece a los naturales, nosotros sabemos que n es mayor a 0, ¿sí? Entonces, evidentemente, 1 sobre n, pues también va a ser positivo, ¿sí? Ahora, finalmente, suponemos que los naturales están acotados por arriba. Por algún número real. Por algún número real, ¿sí? Entonces, si esto fuera cierto, entonces esto sería que n sería menor a m para todo n que pertenece a los naturales, ¿sí? O sea, no es otra cosa más que la definición de una cota. Si estos estuvieran acotados por arriba, entonces esto sucedería. Pero entonces, 1 sobre n, que es mayor a 1 sobre m, ¿sí? Para toda n que pertenece a los naturales, contradice que x sea igual a 1 sobre m, ¿sí? Vamos a seguirlo desde acá. Aquí está. Entonces, tuvimos que y es igual a 1, ¿sí? Y por eso entonces tenemos esta expresión, que se sigue desde el inciso B. Entonces, trabajando aquí la desigualdad, pues sabemos nosotros que x tiene que ser mayor a 1 sobre n. Y recuerden ustedes que x era un número positivo, un número real positivo, ¿sí? Entonces, como sabemos que los naturales son siempre positivos, pues esta expresión también es mayor a 0. Vamos ahora nada más a verificar que, que se cumpla, pues, que esta expresión sea
menor a X siempre, esto de aquí. Entonces, si suponemos nosotros que los naturales están acotados, ¿sí? Lo cual sabemos que no es cierto, pero lo estoy demostrando por contradicción. Si suponemos, nosotros que los naturales están acotados, entonces tendríamos precisamente pues una cota superior, ¿sí? Pero entonces, como m es mayor que todos los números naturales, pues esta expresión se cumpliría, ¿sí? Porque entonces estamos dividiendo entre un número más grande. Pero esto entonces contradice, fíjense que aquí la desigualdad cambia. O sea, si yo propongo que X sea este número real positivo, entonces esta expresión contradice a esta otra, ¿sí? Por lo tanto, la propiedad arquimediana también implica el inciso C, ¿sí? Sabemos que es positivo, que 1 sobre n es positivo, pero que es menor a algún número real positivo también. ¿Sí se entiende? ¿O alguna pregunta más bien en esto? No, está claro. Muy bien. Uno de los derivados un teorema pues que se deriva a partir de esta propiedad es el siguiente. Dice, sea P un número primo. Número primo. ¿Sí? Entonces, existe un número real positivo. Bueno, ni siquiera tenemos que definirlo como positivo. Un número real X, tal que X cuadrada es igual a P. ¿Sí? Este teorema es importante porque entonces define el hecho de que existan las raíces cuadradas de unos números primos. Y de hecho es donde aparece la definición de un número irracional, porque cuando obtenemos un número primo y calculamos su raíz cuadrada, entonces estamos calculando elementos del conjunto de los irracionales, ¿sí? Esta demostración está un poquito más larga, pero no es tan complicada, nada más que tiene un poquito más de álgebra. Me gustaría que de todas formas ustedes la leyeran detenidamente. Viene en su libro en la página 123. Ahorita se los pongo de todas formas ahí en la plataforma. Nada más para que vean cómo se calcula, pues, o cómo se demuestra esta expresión y las implicaciones que tiene entonces de la aparición de los números irracionales. ¿Sí? Entonces, por lo pronto vamos a dejarlo como un teorema establecido y la demostración ustedes la leen más detenidamente. A lo que quiero llegar con esto es a otro concepto que se conoce como densidad de los números racionales. ¿Sí? Entonces, vamos a concluir esta sección del teorema de completez y de la propiedad arquimediana precisamente con este concepto de los números racionales. Bueno, a lo que nos referimos con la densidad de los números racionales es a lo siguiente. Si nosotros, es un teorema, ¿sí? Se los voy a enunciar como teorema. Ay, la densidad de los números racionales se define con el siguiente teorema. Dice, si X y Y son números reales y sabemos que uno es menor a otro, ¿sí? Entonces, existe un número racional tal que
este número se encuentra entre X y Y. Este teorema lo que me indica es que entre cada par de números reales que yo pueda proponer, no importa qué tan cerca estén uno del otro, yo voy a poder plantear un número racional entre ellos dos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo quedaría esta demostración. Suponemos primero que X es mayor a 0. ¿Sí? Entonces, en esta demostración va a ser una demostración por casos. Tenemos que ver primero si los números que estamos planteando, los números X y Y, van a ser positivos o van a ser negativos. ¿Sí? Entonces, primero, suponemos que X es mayor a 0. Entonces, por la propiedad arquimidiana, ¿sí? Existe un número natural, ¿sí? Tal que n es mayor a 1 sobre y menos x. ¿Sí? Entonces nosotros planteamos un número racional. ¿Sí? Imagínense que este es el 1 sobre m del que hablábamos ahorita, nada más que en este caso lo planteamos de esta manera. ¿Sí? Recuerden aquí que si x es mayor que 0 y y tiene que ser mayor a x, pues evidentemente por transitividad y también es positivo, ¿sí? Entonces nada más ahí para no irnos a confundir. Entonces, y también sabemos que como y es mayor que x, pues esta resta también va a ser positiva. ¿Okay? Entonces aquí lo que tenemos es básicamente el inciso, que era el inciso B, ¿no? Sí, es parte del inciso B o incluso puede ser el inciso A, o sea, 1 sobre y menos x, pues sería cualquier número real, ¿sí? Y por lo tanto existe un número natural que es mayor a x, ¿sí? Entonces, utilizando esta propuesta de 1 sobre y menos x, tenemos que nx más 1 va a ser menor a ny, ¿sí? Multiplicamos y despejamos, ¿sí? Entonces, nx más 1 sería menor a ny. Pero como nx tiene que ser positivo, puesto que es un natural por x que es positivo forzosamente, como nx es positivo, ¿sí? Entonces, existe un número natural tal que m-1 va a ser menor a nx y va a ser menor a n. ¿Sí? Entonces, sabemos que nx es positivo y por lo tanto debe de haber algún número natural, ¿sí? En donde se cumpla esta desigualdad, o donde nosotros podamos situar al número nx entre dos números naturales consecutivos, ¿sí? Entonces, una vez que proponemos esto, pero luego, ¿sí? M sería menor o igual a nx más 1, que sería menor a ny, ¿sí? De esta desigualdad que teníamos acá arriba. ¿Vamos bien? Tal que nx va a ser menor a m, que es menor a ny, y no más por transitividad. De esto se sigue que el número racional r, que lo podemos expresar como
m sobre n, porque recuerden que tanto m como n son números naturales, ¿sí? Satisface que x sea menor a r, menor a y. Bueno, todavía no queda demostrado. ¿Ok? Entonces, logramos situar nosotros un número racional que estuviera entre cualquier par de números enteros, números reales positivos, ¿sí? Vamos a ver ahora el siguiente caso. ¿Qué pasa ahora cuando x es menor o igual a 0? Entonces, si x es menor o igual a 0, ¿sí? Elegimos un entero k tal que se cumpla lo siguiente, tal que k sea mayor al valor absoluto de x. Listo, gracias. Entonces, aquí vamos a básicamente como que a sacarnos de la manga esto, para no tener que trabajar, porque aquí tendríamos dos opciones, ¿no? O sea, si x es mayor o igual a 0, bueno, primero tendríamos que considerar qué pasa cuando es 0. Si es 0, entonces y tendría que ser positivo. Luego, tendríamos que considerar cuando x es negativo y y también es negativo. O tendríamos que considerar el otro caso de cuando x es negativo, pero y es positivo, ¿sí? Entonces, para ahorrarnos eso, vamos a trabajar de alguna manera, hacer que x, o sea, trabajar con únicamente valores positivos. Y para ello, pues, introducimos el concepto de valor absoluto. Entonces tenemos nosotros o proponemos nosotros un entero k de manera que el valor absoluto de x sea siempre menor a este entero, ¿sí? Aquí no solo estamos simplificando en el hecho de que sea mayor a 0, sino que estamos simplificando el hecho de que sea siempre un entero, ¿ok? Entonces proponemos nosotros k tal que se cumpla esto, aplicando el razonamiento anterior, al número positivo x más k y y más k, ¿sí? Entonces, si q es un número racional, así para no escribir, si q es un número racional, ¿sí?, que satisface esta desigualdad x más k menor a q menor a y más k, ¿sí? Entonces, ahí dice entonces, el número racional q menos k satisface que x sea menor a r, menor a y. ¿Sí? Entonces aquí planteamos, nosotros ya tenemos la demostración, o nosotros ya sabemos que entre cada par de racionales, entre cada par de números reales positivos existe un número racional. Entonces, como nosotros sabemos que k es un entero, ¿sí?, y que es mayor al valor absoluto de x, entonces este número y este número van a ser positivos también, ¿sí? Por lo tanto, nosotros sabemos que existe un número racional entre ellos dos, ¿sí? Pero, por la definición de los racionales, pues nosotros sabemos que la suma de un racional con un entero sigue siendo un racional, y por lo tanto se cumple ahora sí la expresión buscada, ¿sí? Entonces, en este caso, el teorema o la densidad de los números racionales lo que viene a hacer es como rellenar los huecos en la recta real. ¿Por qué?
resulta que esto se puede también trasladar a los números irracionales. Nosotros podemos decir también que si X y Y, un poquito más grande para que se distinga. Entonces, si X y Y, ¿sí?, son números reales, también con X menor que Y, entonces va a existir un número, le voy a poner W, que sea irracional, tal que esté entre X y Y. ¿Sí? Y esto está bien sencillo de demostrar, porque ya demostramos el teorema anterior, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos el teorema anterior a, por ejemplo, decimos que X sobre raíz de 3 y Y sobre raíz de 3, ¿sí?, entonces debe de existir un número racional entre ellos dos. ¿Sí? Porque X sobre raíz de 3 y Y sobre raíz de 3 son números reales. Entonces, como sabemos que existe un racional entre cada par de números reales, pues proponemos estos dos, ¿no? Y existe, por lo tanto, un racional entre ellos. Pero entonces, ¿sí?, entonces, el número R por raíz de 3 es un número irracional, también por la definición de los números irracionales, ¿no? O de los racionales, más bien. Entonces, aquí, pues lo que logramos es precisamente proponer un número irracional entre cualquier par de números reales, ¿sí? Entonces, esto de la densidad, pues básicamente lo que hace es eso, es rellenar los huecos. Quiere decir que entre cada par de números reales que ustedes puedan proponer, no importa qué tan cerca estén uno del otro, siempre va a haber no solo un número racional, sino también un número irracional, por lo menos, ¿sí? Entonces, esta propiedad de la densidad, pues lo que nos lleva a concluir es básicamente que algo que ya habíamos enunciado antes, pero que a lo mejor todavía no lográbamos visualizar, que es el hecho de que los números reales son continuos. Es decir, no existe un hueco entre uno y otro. De un número real al siguiente hay por lo menos dos números, uno racional y otro irracional. Y esto pues ad infinitum, ¿no? O sea, propones un nuevo número más cercano, te encuentras con por lo menos otros dos, propones otro más cercano, te encuentras con otros dos, y esto quiere decir entonces que entre un número real, a diferencia de los enteros o de los naturales, no hay espacios. ¿Sí? ¿Está claro esto de la densidad? Sí, maestra. Muy bien.